Bienvenidos al Beber Llama, el podcast donde conocerán el mundo detrás de sus bebidas alcohólicas favoritas. Yo soy Deneira González y en esta ocasión agradecemos a nuestro patrocinador Ceproce, que es una empresa mexicana con más de 30 años de experiencia en soluciones de seguridad. Ceproce es especialista en sistemas de videovigilancia, alarmas, control de acceso, así que soluciones integrales para ofrecerte seguridad, respaldo y tranquilidad en tu hogar y en tu empresa. Y bueno, hoy estoy muy contenta porque está con nosotros Salvador Rosales o Chava de Cascahuín. Entonces, de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pues, ¿qué creen? Tequila, así es. Pero más allá del tequila, ¿no? Hablando de del legado familiar que representa esta marca para los mexicanos, ¿no? Entonces, gracias por estar aquí, Chava. No, Denera, un gusto estar aquí. Vamos platicando a ver qué pasa. Exacto. Y bueno, tenemos aquí una de tus estilos y que es el blanco de Cascahuín. Sí. ¿Y qué te parece? Nos platicas de él mientras empezamos a tomar Va. un poquito. ¿Quieres que te sirva un poco? Sí, Va. claro. Súper. Para empezar a brindar. Bueno, al cabo es viernes. Exacto. Y, por ejemplo, los estilos de Cascahuín, su Sí. tequila. Bueno, Cascahuín en su portafolio regular tiene, digamos que las expresiones comunes que tienen todos los tequilas, ¿no? Hablamos de tequila blanco, reposado, de añejo. En México todos esos productos los comercializamos a 38% de alcohol volumen, que es un grado de alcohol muy común dentro de la industria tequilera. Y aparte tenemos dentro de nuestro portafolio regular, tenemos siempre tres expresiones que son como nuestros diferenciadores. Tenemos un Cascahuín blanco que producimos en Tahona, que es un proceso más tradicional y que te arroja otros aromas y sabores. Y ese, por ejemplo, tiene una dilución alcohólica para comercialización de 42% de alcohol volumen. Luego tenemos un Cascahuín plata, que también es un blanco, porque no puede llamarle plata o blanco, y ese es nuestro tequila de alta graduación. Está a 48% de alcohol volumen. Entonces, digamos que es para gente que es un poco más amante a los sabores, pues sí, más alcohólicos, pero que te dan otras expresiones también por por esta alta graduación, ¿no? Porque tampoco es solamente que sea un golpe alcohólico. Y además tenemos un extrañejo que tarda entre 3 a 4 años en barrica, y en ese proceso de extra maduración o extrañejamiento, una vez que termina y se mezclan las barricas, no tiene una dilución, sino se comercializa alrededor de 40, no alrededor, se comercializa 43% del volumen. Entonces, lo que pasa en esos 3 o 4 años, pues dentro de la barrica es lo que dejamos para expresión de ese producto, ¿no? De ese añejo. Ajá. Oye, pues. Y perdón, hoy nomás me traje pero bueno, No, son esos los que tenemos. Está genial, vamos a brindar. Salud. Salud. Con el Cascahuín blanco. Con el Cascahuín y ese es nuestro producto que más comercializamos, la verdad. Y cada año tenemos a veces expresiones, le llamamos ediciones especiales, donde utilizamos diferentes procesos, diferentes graduaciones alcohólicas, diseño de etiquetas, cosas de estas, y que realmente es algo que nos gusta mucho porque como que nos divierte, ¿no? Nos hace como entrar a un proyecto de nuevo y como que agarrar ese feeling y esas situaciones, ¿no? Claro, renovarse. Exacto. Y bueno, hablamos de una marca de más de 100 años, pero 104 más o menos, entonces hace poquito fue como el centenario. Sí. Y mira, es algo interesante porque como tradición tenemos desde 1904 la tradición tequilera, no de manera directa. Una tía de mi abuelo tenía una taberna que producía destilado. Y en el año 55, ahí es donde mi abuelo, como en los años 30, inicia en el mundo del destilado con ella. Y en 1955, él ya decide separarse y emprender su negocio y funda lo que es la destilería Cascahuín y la marca de tequila Cascahuín. Entonces, realmente la marca tiene 70 años y la destilería igual, pero sí tenemos tradición desde 1904 por los comienzos que tuvo mi tía en una hacienda. Y bueno, como tal, Cascahuín tiene 3 generaciones directas, empezando con el fundador, mi abuelo, ¿no? Tu abuelo, tu papá y ahora tú. Mi abuelo, mi papá ahora está al frente del negocio como director de la empresa, pero también estuvieron mi tío, que ya no está con nosotros, una tía también, ya no están, ya fallecieron, y ahora en la tercera generación pues ya nos involucramos mi hermano, perdón, mis 2 hermanas y un servidor.
Ah, pues qué bonito. Y, o sea, 3 3 generaciones generaciones tenemos. amando el tequila. Sí. ¿Y qué es para ti el tequila? ¿Qué es para mí el tequila? Pues bueno, para empezar, es una es una cuestión de vida porque, pues, ahora sí que desde mi abuelo, desde que yo nazco, pues, vivimos envueltos en esta cultura y en este folclore y tradición que tiene el tequila, ¿no? La verdad, de niño no entendía tanto lo que era el tequila. Sabía que a eso se dedicaba mi abuelo, a eso se dedicaba mi padre. Eh, Iba a la destilería, conocía parte de los procesos porque los veía, pero no entendía realmente qué sucedía, ¿no? Ya cuando me involucro, que yo tengo ya involucrado dentro de la empresa de manera, pues, laboral y con un puesto dentro de la empresa, pues, tengo 15 años, dentro de la industria tequilera. La verdad ya ahora la percepción a la pregunta que para mí es el tequila, pues tiene muchas connotaciones, ¿no? Es un modo de vida como tal, por lo mismo que es nuestro negocio y sustento de toda la vida, ¿no? Pero hablando desde el tema cultural, desde el tema tradicional, de todo lo que tiene alrededor y detrás una botella, pues es algo muy, muy bonito y que no solo es eso, no es solamente un destilado o un alcohol que se comercializa, sino que tiene muchas aristas o muchos temas alrededor de lo que es la industria como tal, ¿no? Entonces, como si lo definiera en una palabra, lo diría que es algo muy bonito, pero complejo. Muy bonito, pero complejo, por todas las aristas exactamente que dices, que implica poder llegar a este Exacto, momento en el que tú y yo estamos exacto, disfrutando de exacto, tu tequila y todo lo que hay de atrás, de toda la gente, ¿no?, que colabora con ustedes. exacto. Un Sí. trabajo Y digo, y como sabes, ¿no? Digo, en el tema del tequila, pues el agave es una planta que tarda 6, 7 años en madurar. Entonces, es un proceso muy largo desde ahí. En el tema productivo, ponle que en un tequila blanco puedes tardarte 15, 18 días para obtener ya líquido. Y ya si te vas a un producto de maduración como un exañejo, pues hablando que son 3 años en barrica mínimo. Entonces, es un producto que tarda 9 años para estar en la botella, ¿no? Que no es romantizarlo, pero eso es lo que sucede ante un producto como ese, ¿no? Y entonces, pero en vez de romantizarlo, yo creo que es entender el valor del producto como tal, no en el tema monetario, sino en el tema de todo lo que sucede atrás, ¿no? Para después tenerlo en una buena copa y disfrutarlo, aunque es válido tomarlo como tú quieras, ¿no? Porque a fin de cuentas tampoco estás para dictar y decir o estigmatizar, solamente lo tienes que ver así, ¿no? Pero yo creo que sí es bonito que te dé la oportunidad de entenderlo, todo lo que sucede detrás, a llegar a esto, ¿no? Aquí a la copa. claro, porque estamos hablando de paciencia, ¿no? Exacto. Entonces, tienes que dejar que la planta crezca naturalmente Sí. y esperar tus 6 años. Bueno, y dentro de ese trabajo en la planta de 7 años, hay un trabajo arduo día a día de los agricultores, que se encargan del campo, porque no es o sea, probablemente mucho tiempo atrás, pues sí se dejaban los agaves ahí y crecían. Ahora ya es un cultivo que también tiene ahí sus complejos, porque se ha hecho un monocultivo y son situaciones que hay que empezar a ver que cómo, atribuirle más a la tierra, ¿no? Y no solo, explotarla como tal. Pero bueno, ahora tiene mucha atención el agave porque, pues, a fin de cuentas, ese producto necesitamos convertirlo en esto, ¿no? En un tequila y, pues, hay que tener una calidad en la materia prima, ¿no? Claro, o sea, no lo dejas ahí, o sea, No, son 6 años, aunque el agave es muy dócil y si lo dejas ahí, crece hasta en la punta del cerro lleno de piedras, ¿no? pero estás hablando de todo el trabajo que ustedes hacen como compañía Ujú, para preservar esos agaves, ¿no? O claro. sea, lo que le están dejando también a la tierra a las nuevas generaciones, o sea, hablando de temas sostenibles, Sí, de que exactamente. cuidas bien, abrazas, tienes paciencia, ¿ok? Para poder gimar y Y creo que ahora es un reto importante para las nuevas generaciones, más allá de solamente dedicarnos a la parte comercial y difundir la marca tequila en diferentes países y en diferentes mercados, tenemos que voltear mucho al campo, porque realmente, pues, ha sido explotado y no es tampoco aventar, jitomatazos, pero creo que ahora que entendemos muchas cosas que probablemente anteriormente no se entendían, deberíamos estar ocupados en cómo, te repito, regresarle más a la tierra, que como dices, si esto queremos que prevalezca y que en nuestro caso viene de 3 generaciones y que nos gustaría probablemente que mis sobrinos o mis hijos, si les gusta este negocio, incursionaran en él, pues si no les cuidamos el campo, pues va a ser muy complicado que tengan esto, ¿no? Es más,
no es posible, ¿no? Claro, no va a haber Ajá, nada si no, ujú, si ujú, no lo cuidan. ujú. ¿Y qué podrías tú decir que es el alma del tequila? ¿Qué podría decir que es el alma del tequila? Híjole, creo que pueden ser 3 factores o 3 o digo, no lo puedo envolver en uno solo o resumir en uno solo. Uno, pues es el agave. Claro, o sea, sin agave no hay tequila y es el corazón de esto, ¿no? Y que es del campo, ¿no? Y luego viene el tema de la gente, ¿no? Cómo históricamente la gente entendió ese cultivo y luego aparece la producción, ¿no? Ya historia y todo lo que sucede, si fue tema desde nuestros ancestros con las destilaciones prehispánicas o fue un tema de los españoles con la llegada de los alambiques y todo eso, digo, creo que caben los dos históricamente y yo creo que también había destilaciones prehispánicas, pero eso creo que a lo que voy es que esas dos palabras es el campo con esta planta y el trabajo que la gente hizo con esto y es donde estamos ahora. Entonces, para mí, el alma de esto son esos dos factores, ¿no? Y es lo que en cierta manera le dio también una parte de la denominación de origen, ¿no? Como tal. Entonces, porque es algo único que se da acá y aparte hay cómo la sociedad y la gente empezó a trabajar en ello para crear esto, ¿no? O sea, súper importante, preservar la cultura a través de la gente que la trabaja. Sí. Porque, por ejemplo, estamos hablando, 3 generaciones que tu abuelo enseñó a tu papá y tu papá los enseña a ustedes, ¿no? A Ujú. nivel familiar. Pero no solamente eso, o sea, las tradiciones también se pasan en la gente que te está rodeando. ¿Cómo, o sea, cómo has vivido tú, esta parte, no? De involucrarte, de empezarte a involucrar hace 15 años Ujú. y de cómo aprendiste, pero también lo que tú viste alrededor con la gente. Bueno, ¿cómo aprendí? Digo, la verdad a mí ya me tocó un poquito el tema digo, independientemente que lo aprendí con mi abuelo, trabajé con él, con mi papá, que sigo trabajando con él, y pues bueno, tiene mucha experiencia sobre esto. Eh, También ya en esta actualidad existen programas muy interesantes que te ayudan también a entender muchas cosas de lo que sucede en el tema productivo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he tomado cursos de catado, que creo que son importantes entender qué hay detrás, no solamente que es un tequila, ¿no? Esta cuestión aromática siempre es importante, porque te ayuda a platicar y que otra gente la entienda, ¿no? Porque es muy fácil decir, huele a agave cocido, pero eso explícaselo a un japonés o a un alemán o hasta a un americano, que ya muchos de ustedes no es fácil que vengan para acá, ¿no? Y también, bueno, todo el mundo puede hacer un viaje, pero es complicado, eso no es algo con lo que vivan, ¿no? Entonces, esa parte, digo, por ponerte un ejemplo de eso, ¿no? Y luego he tomado el diplomado de técnico tequilero, que es cómo entender la industria, es cómo entender lo que hay detrás, lo que ha sucedido, lo que viene, lo que se puede hacer, ¿no? Y por último, yo también tomé la maestría en procesos de tequila, que fue lo mismo, o sea, probablemente es un programa que va a ir incrementando y creciendo, porque yo fui afortunado de estar en la primera generación, ¿no? Y estar con gente, pues, de la industria de toda la vida dentro de esa generación. Y, pues, claro que la experiencia probablemente más que el programa, la experiencia que ve ahí era mucho más enriquecedora, ¿sabes? Pero creo que ese programa, como maestría, pues, tiene que ir evolucionando porque cada vez va a haber más información, más investigación sobre lo que sucede, ¿no? En los diferentes procesos productivos, como unidad de negocio, porque ya esto ya es una unidad de negocio importante, ¿no? Entonces, esa parte a mi actualidad, pues ya me dio otra apertura, ¿no? Por ejemplo, entendimos que una fermentación alcohólica lleva varios procesos, ¿no? Cuando probablemente en los maestros fermentadores que hay en la destilería conocen perfectamente que es un proceso fermentativo, que inicia la cuestión del mosto fresco con un grado Brix alto y va bajando porque la levadura pues está haciendo su trabajo y come el azúcar y convierte el alcohol y termina y le llamamos mosto muerto. Pero probablemente desde su manera, no probablemente, su manera empírica lo entiende, ¿no? Y sabe el resultado, pero no sabe todo los 11 pasos que suceden para una fermentación alcohólica. Entonces, creo que esa profesionalización también que ya existe dentro de la industria hace un crecimiento de esto, ¿no? Entonces, para mí en la actualidad independientemente de cómo entender mucho lo que es las cuestiones de los procesos,
Y también la parte de que va muy pegada a esto, ¿no? La parte cultural y todo lo que vive alrededor. Por ejemplo, nosotros estamos en el Jalisco, pues me atrevo a decir que el 99% de las personas que viven ahí tienen una relación con esta cultura, ¿no? O con esta bebida, porque son productores de agave, porque el tío planta agave, porque su abuelo trabajó en una destilería, o porque su papá trabaja en una destilería, o están entienden el mundo de la comercialización, porque lo vivimos día a día en esa zona, ¿no? Como tal. Entonces, creo que son factores muy importantes que existen dentro de la bebida como tal. Y el consumidor, que creo que los productores tenemos que hacerlo, se utiliza mucho la palabra educar, pero yo creo que la palabra educar es complicado, ¿no? ¿Quién educa sobre esto a alguien? Pero yo creo que, y es algo muy interesante que está sucediendo ahora en general con las marcas, que platicamos mucho de lo que sucede, ¿no? Igual que en el tema del vino, con este tema de, de las catas y todo, hay más interés y no solamente bebes, sino que sabes qué tipo de uva es, de dónde proviene, cómo lo produce. Entonces, lo mismo en el tequila, ¿no? Y creo que esa parte está haciendo más fuerte todo este tema, ¿no? Oye, y bueno, eso está muy interesante por la pregunta que te hago, ¿no? O sea, ¿cómo vives tú? O sea, digamos que tienes esta oportunidad o has tenido esta oportunidad de las tradiciones de tu familia, pero tú de estudiar y de informarte con, digamos, a otros niveles, ¿no? Que quizás tu papá, ¿no? Tu abuelo, creo que ni se diga, ¿no? No, no. Exactamente. Y lo interesante es eso, que de manera empírica, de manera natural, ellos sabían, o sabes que a esta hora tienes que apagarle, Claro, ¿no? claro, Algo sí. así. Sí, Tienes que era apagar un poco a veces hasta de hasta prueba y error, ¿no? exacto, ¿no? Ese Ujú. aprendizaje que se les dio a ellos, a lo mejor con lo que tenían las herramientas, y que hay muchísimas Claro. herramientas ahora para seguir aprendiendo cómo mejorar la calidad del tequila. Sí, y es algo muy interesante porque a veces sucede, ¿no? Te dicen: "No, es que antes el tequila era una bebida que raspaba, que era fuerte". Pues probablemente sí, porque no había las condiciones con las que ahora podemos operar, ¿no? Y los controles que los que hoy podemos operar. Y eso realmente es lo bonito de este oficio, porque independientemente de ya más llamarlo una industria, es un oficio como tal, ¿no? Es un arte en el sentido de cómo a través de un equipo, porque no es como tal un artesano solo que produce, pero pues el equipo entiende cada proceso y tiene controles, ¿no? Y entonces, repito, en el caso de nosotros existen controles dentro del proceso, pero siempre va a haber diferenciación entre lote y lote. ¿Por qué? Porque la materia prima es agave azul, está dentro de denominación de origen, pero nunca va a ser la misma. Lo que pasa hoy a lo que pasa en 7 años dentro de la tierra, pues tú lo conoces, es algo que no se puede controlar. Entonces, y es algo de lo que nosotros presumimos como tal, ¿no? Cuidamos nuestro proceso, cuidamos el proceso de cocimiento, de extracción, de fermentación, de destilación, ¿no? Pero respetamos de dónde viene, del alma, de la materia prima, ¿no? Entonces, no nos gusta agregarle nada porque, eh, pues, lo que nos gusta es que se represente la planta que estuvo 6 7 años en campo dentro de esto. Repito, tiene que haber controles porque hay parámetros que cumplir y también, si no controlas, pues no vas a tener un buen resultado aunque sea la mejor materia prima, ¿no? Claro, Como cualquier proceso de algún fermento de vino o un destilado de otro, independientemente de tequila, ¿no? así es. Y Chava, ¿qué es lo más desafiante que te ha tocado a ti vivir? Digamos, en todo, ¿no? En todo este proceso que llevas viviendo el tequila, que digas, ah, caray, es más complejo de lo que me imaginaba. Lo más desafiante para mí, digo, ha sido, digo, como tal, la parte comercial, ¿no? Porque a fin de cuentas, eh, creo que no es, sí es complejo, pero Es fácil es fácil poder producir, si tienes las herramientas, si tienes la materia prima, si tienes el tema es cómo comercializar, a qué nicho de mercado te vas a dirigir, porque, por los canales de distribución no es lo mismo para un producto de masa o un producto de nicho, ¿no?
que igual tú tienes mucho más experiencia en eso, en el tema del vino, ¿no? ¿Cómo ves, cómo sabemos que hay vinos que son de volumen y hay vinos que son más de nichos y que están enfocados en cierto mercado? Creo que acá para mí el desafío y el reto más importante dentro del proyecto como tal familiar y de Cascaway ha sido la parte comercial, ¿no? Y que vamos muy bien y que ya también lo entendemos, y ahora que lo entendemos, creo que también nos es más fácil poder platicar de lo que hacemos y lo que buscamos con nuestra marca, ¿no? Como tal. La comercialización, o Sí. sea, qué interesante, ¿no? Y aparte de Oye, salud. de salud atento, o sea, cada vez hay más marcas de tequila Ujú. y está genial, ¿no? Que cada vez haya más gente interesada en Sí, producir claro. tequila, pero no nada más ahí, o sea, no nada más te quedas ahí, es, oye, entonces, ¿quién me lo compra, no? Claro. Y ustedes, me decías, 3 marcas son las de línea aquí, y hay Ujú. otras 3 que ustedes, exportan, No, no, no. ¿no? Tenemos en el portafolio regular 6 productos, Ah, en el pro todos a través de Cascaway. Ujú. los 6 y están exportando actualmente. Sí, o sea, no en todos los países exportamos los 6, pero bueno, o sea, sí tenemos apertura para poderlos exportar a donde queramos o a donde el mercado nos lo solicite. Y ahorita estamos como alrededor de 17 países exportando, sí. Qué bien. Nuestro país más importante es México, Estados Unidos es el segundo, y ya de ahí se desprenden alrededor de 14, 13 países donde estamos trabajando con Cascawin. Y digo, son mercados emergentes algunos de ellos, que está bien interesante que ya empiezan a buscar tequila. Difícilmente van a tener un crecimiento tan grande como el mercado americano por volumen, por consumo, por muchas cosas, ¿no? Pero bueno, es algo padre, pues saber que, por ejemplo, Cascawin está en Australia, que está en Tailandia, que está en Islas Caimán, ¿no? Entonces, es algo interesante, por ponerte ejemplo de algunos países que, sinceramente, en mi momento, cuando empecé el tema, también entrar al mundo de la comercialización del tequila, pues no era como países que tuvieran el radar para estar comercializando nuestra marca en esos lugares, ¿no? Claro, ha de ser superbonito, bueno, para tu papá, ¿no? Ver que, o sea, Pues para todos. para todos, bueno, quiero imaginar, tu abuelo, ¿ya no vive? No, ya no. Ya no vive, ¿no? Pero imagino que ha de ser, o sea, superbonito para una familia ver cómo tu marca está, como bien dices, en Australia, ¿no? O en Tailandia y que, ¿no? Seguramente te mandan fotos o ves fotos de que están allá, que lo Sí, están claro. consumiendo, que lo están hablando en otro idioma, ¿no? Un producto tan bonito y hoy está súper delicioso. Ah, gracias. Sí, este es el tequila, te digo, que más comercializamos y la expresión más antigua que tiene la casa. Y este producto, digo, te platico un poquito del proceso. Es un cocimiento en mampostería por 3 días de cocimiento. La extracción es por molinos, que los molinos es algo ya muy común en la industria. Y la fermentación es una fermentación el mosto se combina en 2 equipos, porque la primera generación, que fue mi abuelo, emprendió con tinas de cemento en la fermentación, y la segunda generación, que ya fue mi tío y mi padre, dentro del tema del proceso, agregaron lo que fue acero inoxidable. Entonces, el 70% del mosto se fermenta en acero y el 30% en cemento. Y la segunda destilación obtenemos un tequila 55% de alcohol volumen y agregamos agua para dilución y lo comercializamos a 38. 38. Ujú. Sí. Oye, ¿y qué esperas, tú o tu familia para el futuro de Cascawin? ¿Qué esperamos nosotros como proyecto? Primero que nada, seguir respetando lo que hacemos y cómo lo hacemos. Es algo que ya tenemos muy como en la filosofía, y lo puedo decir como manera exagerada, lo tenemos tatuado, ¿no? Es respetar cómo lo hacemos y cómo lo hemos venido haciendo, porque para nosotros ha sido, aparte de satisfactorio, creo que ha sido nuestro éxito, ¿no? Eh, y yo sé que a veces quisieras crecer o poder irte a otros mercados o otros canales de distribución y tener un poco más de volumen, pero eso te lleva, si no tienes un control o no tienes un control o no tienes muy bien calculado el crecimiento dentro de tu proceso productivo, vas a sufrir factores de cambio. Probablemente no sean para mal, ¿no? Pero probablemente mucho de tu mercado que ya te entiende y te conoce, dice: Ya no es lo mismo", ¿no? Entonces, esa parte para nosotros es súper importante, y preferimos como en esa parte buscar un crecimiento, claro, porque todos los negocios buscamos crecimiento, pero un crecimiento que sea sostenido y que respetemos mucho el proceso productivo, ¿no?
que es donde entra esta parte de que no está calificado como tal el tema artesanal. Creo que, digamos que está un poco ya está como cliché, pero sí define muchas cosas como produces sin criticar cuál es bueno y malo, ¿no? Porque a fin de cuentas no se trata de eso, pero sí define mucho cómo produces o cuál es tu estilo de producir contra otro proceso, ¿no? Y esa parte, repito, para nosotros son como procesos muy tradicionales, son procesos muy lentos, que probablemente no tenemos la eficiencia que otros procesos más industrializados te pueden dar y que en costo te van a afectar, obvio, porque pues no es lo mismo producir con 5 kilos de agave que producir con 9, como en el caso de nosotros, pero también vemos que hay un nicho de mercado que dice, pues bueno, yo le encuentro la diferencia y me inclino por este sabor y este producto, ¿no? Más allá del precio, pues. Entonces, esa es parte importante. Digo, claro, a final de cuentas, cada quien consume lo que le Sí. gusta. Ujú. Sin embargo, creo que sí agradecemos la calidad, ¿no? O sea, bueno, Sí, no, no, por no, supuesto, me queda ¿no? claro. Entonces, creo que entendemos perfectamente esta parte donde, oye, es el proceso, si lo queremos llamar así, artesanal, Ujú. es que no lo pasas como a industrializar, porque muchas veces a lo mejor se puede perder la esencia Sí, y a lo mejor todos nos ha tocado con ciertas marcas que algún día la tomaste y dices, ya no sabe igual, ¿no? Y pues claro, yo creo que una, ¿no? O sea, dejas de vender en sí. algún momento. Si cuidas todo Sí, digo, esto, eso históricamente ha pasado, ¿no? Ahora, las decisiones que tomaron esas empresas o esas marcas en su momento fueron las decisiones que tuvieron que tomar en ese momento, ¿no? Algo importante, tienen calidad porque están cumpliendo una normativa, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo y es algo que hablamos nosotros mucho. Si hay una diferencia en cómo produces una cosa con la otra, ¿no? Y es lo mismo en el vino, y es lo mismo en el whisky, y es lo mismo en todos los destilados o fermentos que existen en el mundo. La cerveza igual, ¿no? Entonces, creo que a fin de cuentas, al decir esto no es que estés en contra del otro, ya. pero sí es clarificar y que la gente entienda o el consumidor entienda que no solamente es percepción de precio, sino hay muchas cosas detrás, ¿no? Que hay que entender por qué el valor de una cosa y el valor de la otra, ¿no? Digo, por ejemplo, en el caso de nosotros que tenemos tours, siempre que va gente es como, sí vengan, o sea, no esperen a lo que les platica Chava muchas veces o la gente, el equipo comercial, ¿no? Que tenemos, sino pues es mejor verlo, ¿no? Es mejor ver lo que realmente sucede dentro de un proceso, ¿no? Como tal, y después entiendas lo que hay dentro de una copa, ¿no? Es para nosotros eso es más importante. Y bueno, dice el dicho, ¿no? Ver es creer, ¿no? Oye, sí, o sea, Cascawain tiene puertas abiertas para que hagas recorridos, Sí, ¿ok? Para que vayas, sí. cates, para que veas ahí cómo está el proceso de producción, Ujú. para que veas todo lo que está. Sí, estamos ahí en el Arenal Jalisco, digamos que un poco cerca de Guadalajara, 40 minutos, depende la situación del tráfico, que ahora ya es Sí, ya algo lo sabemos caótico. exactamente. Sí, pero bueno, sí, ahí estamos, de lunes a sábado, preferentemente, los domingos, la verdad, es muy complicado porque no tenemos operación, pero lunes a sábado, digamos que en un transcurso por la mañana, ahí los esperamos. Haces tu recorrido, tu Sí, degustación, tu cata. ahí tenemos como diferentes paquetes para esto. Hay el recorrido con de 3 expresiones, 6 expresiones y un recorrido que tiene expresiones especiales que son las que lanzamos una vez al año y las degustan ahí, ¿no? Entonces, hay opciones. Y ahí, ya cuando estás ahí, te das cuenta, por qué vale lo que cuesta, ¿no? Sí, digo, ¿Por qué cuesta lo que vale? ¿O dije mal? No, no, ¿por sí, qué vale? bueno, y sí, sí, Porque vale lo que cuesta, ¿no? De lo que estamos sí. hablando. Y repito, a fin de cuentas es algo que a nosotros nos gusta, nos hace sentir orgulloso de eso. Eh, no con esto quiero decir que el otro no es bueno, o sea, simplemente es como nosotros nos sentimos orgullosos de hacer esto, ¿no? Y cómo se ha mantenido la familia. Y bueno, hay tradición, hay técnicas, pues podremos decir ancestrales que Sí. todavía se usan, incluso lo que estabas diciendo ahorita, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo están buscando innovar ustedes. Sí, Entonces, es buscar como esta media de que no se pierda lo tradicional y puedas innovar. fíjate que ¿Cómo manejan? es algo muy bonito como lo defines, porque te soy muy sincero, yo cuando salí, digamos, de la escuela, el innovar era como tecnología, ¿no? O era
eficiencia. Yo soy ingeniero industrial, ¿no? Entonces, ¿cómo hago más con menos y a un costo más bajo, ¿no? Y después, en el empezar a caminar y conocer diferentes mercados y ver que hay gente que valora mucho esto, te cambia como el chip y dices, no, pero ¿por qué tengo que ir en contra de lo que siempre he hecho bien? No en contra, o ¿por qué tengo que tomar otro camino de lo que siempre he hecho si hay gente que lo valora y le gusta? Al contrario, te lo agradece, ¿no? Y entonces la palabra innovar entró en otra definición y otra connotación dentro de Cascawin. Porque no innovar no solamente es crear una máquina más o tener una máquina más eficiente, sino más bien cómo logras innovar desde una presentación, no solamente porque sea cobrar una etiqueta. Digo algo que nosotros, que fue un experimento muy bonito, hemos participado en 2 expresiones, sobre todo la de 11 Bricks y la de Destino, con artistas, y ellos nos han diseñado la etiqueta. Y se ha vuelto una comunidad como muy bonita de que la etiqueta habla sobre el producto, o habla la etiqueta sobre la historia de Cascawin a través de un artista, en un producto que no lo tenemos siempre por procesos que tenemos de innovación tradicional. Y entonces esa parte ya la palabra innovación es eso para nosotros, ¿no? Ha cambiado mucho esa connotación de la palabra. Y sí, tenemos tradición, tenemos historia, somos tradicionales y buscamos innovar porque buscamos que el mercado entienda más de nosotros y de lo que hacemos nosotros, ¿no? Como tal. Bueno, y los que hemos probado tu tequila, digo, por algo está posicionado, por Gracias. algo seguro venden lo que venden, porque cuando lo tomas se nota, ¿no? Como este amor del que hablas tú, del tequila, pero pues también de tu marca, de tu legado familiar, ¿no? Sí, sí, sí. Y tú eres la tercera generación, chava, y dentro, y hay primos, hay más familia, y prácticamente toda está Mis involucrada. hermanas, Ajá. mis hermanas están involucradas en el proyecto, Tere y Monse. Mi hermano Benjamín también. Entonces, pues sí, somos una empresa ahí totalmente familiar. Totalmente familiar y Sí. que abrazas definitivamente. Me parece bien bonito, siempre, bueno, que nosotros buscamos con este podcast es que la gente exactamente, ¿no? Conozca el detrás de. Y para mí el detrás de, cuando te pregunté del alma, dices la gente, ¿no? Definitivamente la gente que hace posible Sí, que esto suceda. que esto suceda, ¿no? O Sí. sea, porque puede haber muchos puestos, definitivamente, ¿no? Tu papá, ustedes poniéndole el alma, pero la gente que cuida los Bueno, agaves, sí, la es tierra, ¿no? es un equipo, digo, nosotros ahorita somos 100 personas las que caminamos con Cascawin. Entonces, es algo que, te digo, del campo y la gente es parte para mí es lo que decíamos, definir el tequila como tal, ¿no? Y cuidar ese legado. Entonces, ¿qué, qué consejos darías o para que valoráramos? O sea, por ejemplo, todo esto que nos estás transmitiendo, ¿cuál sería como tu mensaje de decir, oye, ¿A cuando tú qué a compres, a cuando qué segmento? ¿Consumidor, productor o en mira, general? a ambos, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? A los que producen Bueno, y yo a los creo que yo consumen. creo que el productor, digo, no puedo hablar de todos, porque a fin de cuentas cada quien tiene su negocio y se respeta, ¿no? Yo creo que, repito, como productores tenemos que trabajar ahora mucho en el campo, ¿no? Eh, y también darle valor a nuestro producto, ¿no? Eh, quitar un poquito este cliché que sí sucede y no es de manichismo ni nada, pero que el tequila tampoco tiene que ser carísimo ni costosísimo, pero que tiene que ser barato porque pues es tequila, ¿no? O sea, ¿no? Digo, independientemente de la carga fiscal, eso es otra cosa, porque tiene demasiada carga fiscal los destilados, ¿no? Pero eso, darle un valor y tener pues sí, este orgullo de decir, oye, esto es un producto que tiene historia, que tiene tradición, que tiene cultura, ¿no? Eso es un poquito como la parte de productores y que hay varios productores que respeto muchísimo y que lo entienden perfecto. Y repito, además, respeto a todos porque todos tienen una idea del negocio y tienen sus ideas, ¿no? Pero eso es o más bien eso es para mí como productor. Y al consumidor, yo le recomendaría qué busco de él, es decir, esto, ¿no? Todo lo que en cierta manera hemos platicado un poco, es decir, no solamente es un tequila, o sea, sí es un tequila, pero hay muchas cosas detrás, mucho que contar para que tengas esto, ¿no?
Y repito, disfrútalo y tómalo como siempre lo has tomado. Tampoco es caer en ese tema de no, el tequila se toma en una copa y el caballito no sirve. Porque bueno, yo en varias conversiones he dicho que el caballito, pues tristemente no es el mejor vaso para probar un tequila. Pero históricamente, pues es un vaso muy folclórico y que tiene toda la cultura del tequila y que he tomado y sigo tomando tequila en caballito algunas veces. O sea, no es un tema tampoco de satanizar. Pero yo creo que lo que sí, que va creciendo, pero el consumidor ojalá tuviera más interés sobre el tequila, no solamente de entender que el tequila se hace con agave y se toma con shot, sino que hay muchas cosas detrás, ¿no? De lo que estamos platicando, y que se haga una bonita cultura como pasa en otros países a través del vino, ¿no? Por decirte, Francia, España, Argentina, ¿no? Que tienen una cultura tan arraigada del producto, porque pues lo entienden, lo viven, están día a día ahí, digo, es parte casi hasta de su canasta básica de consumo, digo, yo sé que el tequila es más complicado, pues es un destilado, pero sí que haya un interés y un interés para que ellos también generen más respeto sobre lo que les ofrecemos, Exacto. ¿sabes? Respeto, ¿no? Realmente me encanta esa palabra de que si tú respetas todo lo que hay detrás a la hora que tú lo consumes, como lo consumas, Exacto. ¿no? Le das como ese valor. Y hablas de algo bien interesante, ¿no? Que a final de cuentas tú dices, bueno, aquí está el tequila, tú tómatelo como quieras. Sin embargo, cuando tú hablas del caballito, cuando hablamos de una copa, pues a lo mejor realmente si hay mejores prácticas a la hora de que lo quieras degustar, percibir los aromas, cuando tú digas, oye, no sabía que el tequila que me tomo, tiene estos aromas o sabe a esto, si realmente lo haces en diferentes vasos, por ejemplo. No lo tienes que hacer, pero está bien quienes Pero si les quieres gusta, ¿verdad? Si te entenderlo, quieres entender, es está mucho más divertido okey. que lo hagas de la manera correcta, ¿no? O sea, sí, totalmente estoy de acuerdo contigo y pongo ejemplo como en el caso de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un vino, si ya lo conoces, si estás en un día de campo y te llevaste esa botella que ya conoces, pues no necesitas una copa para percibir, ya sabes lo que hay en cierta manera, ¿no? Y si te lo tomas en un vaso como este, vas a disfrutarlo. O en un vaso de plástico, porque ya sabes lo que hay detrás. Pero si quieres conocer o entender por primera vez o disfrutar un momento diferente o una experiencia diferente con un producto, en este caso con tequila, pues sí es recomendable que tengas tu copita y lo disfrutes, ¿no? Y lo estés dando trago. Repito, históricamente el caballito fue el vaso, pero todos sabemos que por la parte cerrada y no tienes la cuestión aromática ni la cuestión de boca, ¿no? Porque solamente es un trago. Entonces, pero sí, yo también estoy totalmente de acuerdo, porque sí, cuando ya degustas los productos en cierto tipo de vaso, es una experiencia diferente, ¿no? Diferente. Diferente. Bueno, ¿y cuál es tu favorito? ¿De Cascahuín? No lo traigo aquí, pues es el Cascahuín Plata 48. No sé si porque sea un poco más borrachón. Pues yo creo que ay, el fuertezón. No, pero ¿sabes por qué? Porque realmente cuando ya, bueno, es lo mismo, cuando ya es un poquito esta parte, pues está la parte aromática más presente, ¿no? Realmente el producto Cascahuín 38 es buenísimo, digo, a lo que lo diga yo, Sí, ¿no? Pero yo también lo digo. está mejor que tú lo digas, a quien lo diga, pero sí, al bajar el grado alcohólico con agua, pues sí pierdes un poco la cuestión de aroma y sabor. Y en el Cascahuín Plata hay que respetarlo porque está 48, pero tienes el potencial de aroma y sabor de la planta, de lo que sucede en la fermentación, de varias situaciones que volviendo al tema, en un buen vaso, Un buen lo vaso, vas a lo disfrutar. disfrutas, lo degustas, Ujú. y si es a traguitos, Mejor. mejor. Sí. Y acompañado de una buena plática y de una buena botana, también va muy bien. ¿Qué botana le pondrías, por ejemplo, a este? Al cascaín blanco o al cascaín Sí, a blanco. este, bueno, al que te gusta más, Mira, el cascaín plata es un poco, yo lo he comido hasta con cortes porque como la cuestión de grasa y con la cuestión alcohólica, te ayuda como a limpiar y cortar un poquito el paladar y volver a comer. okey. Y bueno, es cascahuín blanco con algo fresco, ¿no? Cevichitos, cosas así. Traguitos, Sí, cevichito. queso fresco o algo, queda perfecto. Mira qué rico, con queso, nunca he probado tequila. Es Voy a bonita dar la experiencia, okey, le sí. voy a dar la oportunidad, que no sea con vino, que sea con tequila. Sí.
¿Y hay algo que te gustaría desmitificar en torno al tequila o algo que quisieras compartirnos que digas, mira, esto no es real o así lo ve la gente, pero la verdad, todo. Mm, buena pregunta. Creo que a fin de cuentas es, y repito, con esta información que cada vez estamos sabiendo más los productores, sí es como romper ciertos clichés, ¿no? Y situaciones un poco malentendidas, que si, por un ejemplo, que si no es artesanal 100%, no es un tequila bueno, o satanizamos varias cuestiones que probablemente no es eso satanizar, sino que entendamos el diferenciado de una cosa y otra, ¿no? Entonces, eh, también creo que una cosa muy importante de ya empezar a romper, pues sí, de que haya más comunicación y transparencia y no solamente nos vayamos por botellas, que es padre, también eso es válido, ¿no? Crear un bonito recipiente para un buen producto es algo válido, pero que no solamente nos ganemos por eso, ¿no? O también esta parte que en su momento fue, que ahora digo, el consumo de tequila blanco ha ido creciendo y que la gente lo acepta cada vez más, pero que era, es que reposado es menos alcohólico y no me emborracho tanto. Cuando dices, pues es el mismo alcohol, Claro, no, nada más la total. sensación en aroma y sabor es totalmente diferente, porque probablemente acabas a tener más hierbas, más especies, más la parte de la planta. Y en el tequila reposado, pues ya te gana un poquito la vainilla, y es un poco más de suavidad por la oxidación que tuvo el producto en la barrica. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí es bueno como empezar a romper. Y también otra cosa, que no satanices una marca si no la has probado. Digo, y eso lo digo abiertamente, pues para todas las marcas, ¿no? Porque realmente a veces juzgamos sin antes conocer o probar. Y es porque la etiqueta está fea y probablemente te lleves una buena sorpresa, ¿no? Exacto. O viceversa, pues puede pasar, no, pero a fin de cuentas que uno como consumidor y cuando te quieres entender estas cosas, pues es bueno como entender y conocer, y de ahí tu paladar va diciendo qué realmente es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta, ¿no? Porque yo también entiendo que habrá gente que diga Cascahuín no me gusta porque es mucho más herbal y busca un producto más dulce, pero te aseguro que habrán las 3000 marcas de tequila, probablemente va a haber alguna que te guste, ¿no? Entonces esa parte creo que es importante, como sí romper esas cuestiones de consumo que a veces pues creo que no ayudan en sí a ninguna categoría, ¿no? De destilados, pues. Correcto. Chava, pues ha sido súper bonito, ¿no? Platicar contigo y de verdad tu filosofía tan bonita y la filosofía de la marca de tu familia. Gracias. eh, y hay alguna práctica que tú digas, mira, esta o esta es lo que le da coherencia al tequila. ¿De Cascahuín? O a lo mejor en general, sí, a lo mejor en Cascagüín, pero tú dices, ¿sabes qué? Esto es lo que no debería de faltar en todo tequila que le da coherencia a lo que es este destilado. Bueno, creo que puede definirse en varias cosas, ¿no? Para mí y para nosotros, como Cascahuín, la transparencia. Ya. O sea, se dice lo que se dice se hace, en cierta manera, ¿no? Y no por generar más o por apurar las cosas, cambiar. Creo que esa es parte de lo que nos da la palabra tequila, ¿no? Y entender que la paciencia es importantísimo en esa industria, ¿no? Una planta que tarda 6 7 años, pues, ¿qué más de paciencia quieres, no? Un agricultor de agave, digo, ya ahorita tienen, cada año puedes crear producciones, pero realmente, pues en ciclos de vida ves 4 o 5, ¿no? Son, digo, en lo que inicias tu vida como productor de agave a lo que probablemente tenemos de vida son 6 7 cultivos. Entonces, esa parte repito, creo que el tequila, pues es hablar del agave como tal, ¿no? Esa es la parte, pero mucho es la transparencia, para mí la palabra adecuada respecto a esto y respecto a Cascahuén, como tal. No, pues genial. Salud. 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 Muchas gracias por estar aquí con No, al nosotros. contrario, gracias a ustedes por la invitación y bueno, aquí estamos a la orden y los esperamos en Cascahuén cuando gusten, en su casa. Y repito, estamos aquí cerca, ¿no? Entonces, ahí los esperamos para que conozcan un poco más de lo que somos y también a público que nos escucha, con gusto estamos ahí abiertos. Pues muchas gracias. Y sí, pues
Vayan y visiten Cascawin. Ya nos platicó aquí Chava que por supuesto hay varios paquetes o probar 3 experiencias o las 6. Y muchísimas gracias en nombre de todo el equipo por haber compartido con nosotros tus palabras y el podcast. Y bueno, ¿dónde podríamos encontrarte a ti, a Cascawin? ¿Cuáles son las redes sociales? Bueno, mi Instagram es chava-sr. No, perdón, chava-sr. Arroba chava-sr y Cascawin es arroba cascawin en Instagram y en Facebook es Tequila Cascawin. Ya nos dijo Chava cuáles son sus redes sociales personales, también las de Cascawin. Y bueno, también sigan al Beber Llama, que estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en TikTok. Y suscríbanse al canal para ver estos episodios que los pueden encontrar en Amazon Music, en Spotify y también en YouTube. Y bueno, tenemos ya nuestra e-commerce en línea que nos pueden encontrar en elbeberllama.com. Y bueno, le damos el agradecimiento otra vez a nuestro patrocinador Ceproce. Gracias a ellos y por brindar seguridad y respaldo y tranquilidad a nuestra vida. Yo soy Deneira González y les mando un fuerte abrazo.